una política, una austeridad fiscal en medio de una austeridad, perdón, en medio de la crisis o la recesión, la austeridad fiscal tiende a ser extremadamente negativa sobre todo lo es para países en desarrollo. Bien, entonces vamos ahora a tocar un tema que a mí me parece bastante interesante, que es en qué gastar, por ejemplo. O sea, es decir, nosotros sabemos de que hay gasto más o menos improductivo, ¿no? Tú bien lo comentabas, defensa, por ejemplo, podemos recortar en defensa y colocarlo, no sé, en infraestructura o en educación o en salud. Pero claro, eso es más una reestructura del gasto que antes que una austeridad fiscal. Entonces, yo estoy muy a favor de reestructurar el gasto. Y creo que hay razones muy buenas, en la evidencia lo he encontrado, para reestructurar el gasto. Entiendo de que el Fondo Monetario Internacional al menos acierta en que hay gasto improductivo en Bolivia, hay mucho gasto improductivo que se podría cambiar. Yo diría que se puede cambiar por aquellos que tengan en crisis y en recesión multiplicadores que superen a uno. Eso quiere decir que yo invierto $1 acá y voy a obtener 1,2, 1,3, etcétera. En crisis aumenta mucho más dólares de esa inversión. Por ejemplo, esta infraestructura está en Bolivia, tiene también un multiplicador muy alto, la tecnología, y también lo tiene salud y educación, pero más a largo plazo. No sé qué opinión tienes tú de las reestructuraciones de gasto, es decir, quitar, por ejemplo, esos gastos que bien mencionabas como defensa, algunos que nosotros tenemos de algunas empresas que pueden ser deficitarias, tal vez pasarlos a gasto productivo, ¿no? Y esta reestructuración para mí es una solución que nos puede dar incluso crecimiento a largo plazo, porque sabemos que la infraestructura tiene un impacto a largo plazo. Sabemos que, por ejemplo, la educación también lo tiene. Y en vez de, ¿no? Como una alternativa, en vez de ajustarnos a, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Plantear toda la priorización, la maximización y magnificación del gasto productivo. No sé si tienes algún comentario sobre esto, qué es lo que te parece. A ver, yo tengo la visión de que, por supuesto, que hay que reestructurar el gasto público, pero no poniendo el ojo en el desarrollo económico, porque eso podría venir por otro lado. Es decir, necesita Bolivia más infraestructura, más inversiones en sectores estratégicos, más inversión por parte de las empresas públicas, pues entonces habrá que hacerlo. Pero la reestructuración debería ir más por, oye, este gasto no es que sea improductivo, sino que es injusto, como por ejemplo la defensa, como por ejemplo el gasto en corrupción. Es decir, se está gastando mucho dinero para que al final se lo lleve a alguien como empleado público, dirigente político o como un empresario privado, porque no olvidemos que la corrupción se da tanto dentro de las administraciones públicas como entre la administración pública y sus colegas en el sector privado. Entonces, eso siempre hay que perseguirlo, pero insisto, no con la idea de hacer más eficiente el gasto o más productiva la economía, sino más justa. Porque desde un punto de vista post-keynesiano, siempre que haya una redistribución de la renta, siempre, en la medida que sea, va a ser positivo para la economía. Y yo siempre pongo ejemplos tontorrones, simplotes, pero que sirven para entender esto que estoy diciendo. Si concentramos toda la renta, o pongamos un ejemplo, 1 millón o 10 millones de bolivianos en solo una persona, sabemos que no se la va a gastar, porque solo tiene un estómago y un cuerpo, y se podrá gastar mucha en ropa y mucho en comida, pero no se podrá gastar lo mismo que se gastaría 1 millón de personas con todo ese dinero repartido. Esto yo cuando lo explico, todo el mundo lo entiende. Cuando tú concentras la renta y la riqueza, lo que haces es reducir
la demanda agregada. Eso es en términos económicos que quiere decir la capacidad de consumo de toda la población, porque las capas más bajas tienen una propensión marginal a consumir más elevada. Es decir, que cada boliviano que cobran se lo gastan prácticamente. En cambio, el rico no. El rico gana un boliviano extra y no se lo va a gastar, porque ¿en qué se lo va a gastar? Como mucho lo ahorra y lo reinvierte en los circuitos financieros o inmobiliarios para hacerse todavía más rico, lo que empeora todavía más la situación. Entonces, insisto que la redistribución del gasto público, desde mi punto de vista, debe ir más hacia redistribuir la renta y la riqueza. Por supuesto que hay que recortar gasto público allí donde es injusto e ineficiente e improductivo, porque va ligado además. Pero la idea es no quedarnos con ese nivel de gasto público que tenemos. Si Bolivia está además a las puertas de una crisis o ya entrando en una recesión o como se quiera interpretar, a lo mejor lo más probable es que necesite estimular la actividad económica y la mejor forma de hacerlo es desde lo público, que hay que preguntarse cómo obtener esa financiación, cómo hacerlo sin generar todavía más desequilibrio económico. Por supuesto que sí, no podemos generar todavía más tensiones sobre el tipo de cambio y que se siga depreciando, etcétera, etcétera. Pero la clave es no perder de vista que si no lo hace el Estado, no lo hacen las administraciones públicas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Porque los ricos sabemos que no les interesa llevar adelante la economía. Sabemos que a los agentes económicos están pensando en su propio beneficio. Entonces, si no hay un agente que se ponga a pensar en el interés general, como lo hace el Estado, entonces nadie más lo va a hacer. Y esto, insisto, por volver con el ejemplo de antes, de la pandemia, si no hubiese habido un Estado regulando la economía, dando ayudas a familias y a empresas e impulsando todo el gasto que no generaba el sector privado, básicamente porque estaba inhabilitado para ello, se le había confinado y se le había paralizado su actividad, entonces habríamos tenido una depresión económica propia de los años 30 del siglo XX, un momento en el que la gente se moría de hambre, pero en unas cantidades que no nos podemos ni imaginar. Así que el Estado debe aumentar el gasto público y debe hacerlo, por supuesto, en favor del interés general. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con un punto que has comentado de revisar si el gasto es justo o no, porque justamente el subsidio que nosotros damos al combustible, que es alrededor del 3% de ese déficit fiscal, alrededor de ese valor más o menos, se considera que es regresivo, es decir, que no es tan positivo para las personas, para los quintiles más pobres, ¿no? Entonces, una idea que también lo baraja el FMI, lo hace con mucha precaución, obviamente. No sé si estarán tan a favor en el texto de ello, pero lo ven como una solución para la política social, sobre todo, es que reducir paulatinamente la subvención a combustibles y dar transferencias directas, el 40% del ahorro, darlo en transferencias directas al 40% más pobre, ¿no? Es parte de no son sus recomendaciones como tal, pero lo barajan como un punto a considerar, ¿no? Ellos no están seguros de ello, ¿no? Pero yo creo que, pese a que salga del FMI, me parece una idea que se debería evaluar y podría ser positiva, ¿no? Sobre todo hay puntos en el gasto que el ahorro de ese gasto, una porción importante podría dirigirse a través de transferencias directas a las personas, porque como tú lo comentabas, tiene una propensión alta al consumo, una propensión marginal alta al consumo y por ende incentivar en ese momento, ¿no?, a que consuma más y reactivar la economía. Muy bien. Y es que yo te tomo la palabra cuando tú has comentado de que la desigualdad, si nosotros no bajamos la desigualdad en general, bien, el crecimiento tiene un impacto negativo en el crecimiento. Es decir, por lo general, todos los metaanálisis que he podido revisar, que tienen cientos de estudios dentro, y eso es la evidencia en general, apunta a que la desigualdad de riqueza y tierra
afecta de forma negativa el crecimiento. Y sobre todo lo hace en países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, en 2018 también lo encuentran con la tierra. Y aquí en Bolivia es muy importante la tierra. ¿Cómo es que se concentra la tierra? Porque hay grupos, ¿no? Que tienen privilegios de que concentran mucha tierra. Hay empresas que básicamente para muchos son fachadas porque detrás solo hay una familia, ¿no? Que concentran tierras. Y claro, esto restringe, por ejemplo, al área rural que suele ser más pobre, su acceso al crédito, debilita las instituciones y por ende, ese es el mecanismo por el cual se detecta, genera menor crecimiento. Y claro, yo estoy muy de acuerdo con que nosotros, por ende de que que el impacto en el crecimiento no sea tan elevado también, pero sí es que beneficia a una población que ha sido marginada históricamente, ¿no? Volverla a incluir en la economía. Y claro, yo creo que aquí los dos podemos estar de acuerdo, ¿no? Que la desigualdad sí tiene un impacto negativo en el crecimiento, puede ser pequeña, pero es acumulable, es decir, que en una generación ese impacto va creciendo y va creciendo, ¿no? Y sobre todo sucede, yo lo pienso así, en tierras. No sé si nos querías comentar un poco más de esto, si es que así lo deseas. De hecho, te quería preguntar a ti, Ricardo, cómo funciona exactamente esa bonificación en la gasolina. Es decir, ¿es una en proporción a la renta? ¿O es simplemente una cantidad máxima? ¿O cómo es? Ya, la subvención se da en gasolina, diésel y también se da en gas. Eh, Básicamente, el Estado a través de YPFB compra gasolina y diésel del exterior y lo subvenciona, es casi en dos tercios del precio, básicamente. Y claro, cuando lo han intentado quitar en el año, me parece, 2010, ¿no? Básicamente casi duplicaba, incluso triplicaba el precio. Entonces, es una subvención muy fuerte, se come casi, bueno, el déficit fiscal es una buena parte, ¿no? Se sabe de que en las elasticidades que se han calculado afecta gravemente al agro, ¿no? Entonces, si es que se quitara, afectaría a los alimentos, se encarecerían los alimentos en Bolivia. Entonces hay cuestiones, es muy sensible en Bolivia en eso, porque eh, básicamente casi tumban a Evo cuando lo quiso retirar, Pero, por ¿no? ejemplo, ¿puedes consumir todo lo que quieras? O sea, ¿no hay límite en el consumo? Ahora hay límite, antes no existía, ¿no? Antes, por ejemplo, Bolivia tiene este problema de que hay mucho contrabando a los países vecinos, ¿verdad? Entonces, nosotros de pronto ves de que hay camiones muy grandes en frontera que no llevan casi nada y que tienen el tanque lleno y que pasan a Perú y a Chile. Entonces, claro, eso es un problema, ¿no? Que creo que había una estimación, una tercera parte de la subvención se va en contrabando, entonces enriquece a personas que básicamente no lo utilizan sino más que para enriquecerse. Claro, porque es súper importante conocer cuál es el diseño de la bonificación porque hay 800.000 formas de hacerla, ¿no? Yo creo que así, una bonificación sin límite, pues te acaba dando ese... Además que no es justo, tú lo mismo lo has dicho antes, ¿no? Que es regresivo. En España tuvimos, después de la crisis energética, primero por culpa de la pandemia y luego por culpa de la guerra de Ucrania, una bonificación en el consumo de combustible, de gasolina básicamente, y se ha corroborado ya unos 2 o 3 años después que ha sido una ayuda sobre todo a quien más renta tiene, porque claro, son quienes más vehículos tienen, quienes más se desplazan, entonces es una ayuda regresiva y por lo tanto, desde ese punto de vista, mal, y desde el punto de vista de estoy dilapidando muchos dólares bonificar algo que encima es injusto y que encima pueden aprovecharlo para hacer contrabando, que me supone también una pérdida extra de dólares, yo creo que ahí está el problema. Entiendo que en el año 2010 hubiera una movilización masiva porque a saber cómo querían quitarlo, pero a mí se me ocurre que algún diseño lógico podría ser
un mínimo para todo el mundo, un mínimo asegurado, que eso sí esté bonificado, que todas las personas hasta determinada cantidad que se considere más o menos razonable, sí pudiera tener una bonificación, pero a partir de ahí ya no, a partir de ahí ya que fuera un precio de mercado para no estar generando demasiada tensión, ¿no?